¿Estarías dispuesto a confiar en una promesa que nunca verás cumplida en esta vida? Esa es precisamente la fe de la que hablaremos en nuestro estudio de esta semana. Hebreos 11 del 3 al 19 nos presenta a hombres y mujeres que vivieron sin ver con sus ojos el cumplimiento de lo que Dios les prometió, pero que murieron creyendo, esperando y confiando. No se aferraron a esta tierra, sino que confesaron que eran extranjeros y peregrinos porque anhelaban una patria celestial. En este estudio aprenderemos acerca de una fe que no depende de resultados visibles, sino de la fidelidad de aquel que la prometió. Esta es la fe que transforma vidas, sostiene en medio de la prueba y nos llama hoy a levantar la mirada más allá de lo terrenal. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Esta semana continuamos nuestro recorrido por la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 y vamos a llevar adelante un estudio realmente apasionante. Lo hemos titulado Más allá de lo visible, la fe que espera lo imposible, y está entre los versos 13 y 19 del capítulo 11. Nos gustaría que usted reportara su sintonía, desde donde nos ve, déjenos algún comentario y le saludaremos en nuestro próximo estudio bíblico. Recuerde que puede compartir este estudio bíblico en su muro de Facebook o el link de YouTube, en cualquiera de los medios que desee, a través de WhatsApp, un mensaje de texto, tomarlo y publicarlo también en Facebook o en Instagram. Es importante también, recuerde suscribirse a las redes sociales de Dios Admirable y estará al tanto de cuando publicamos algún nuevo contenido, y este estudio bíblico será parte de eso. Cada jueves a esta misma hora tenemos un nuevo estudio bíblico. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron la semana anterior. Tenemos por acá a Guido y su familia. Dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar. Gracias por recibirnos cada semana, Guido y familia. Dice: para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos 11 del 8 al 12, fue lo que hicimos la semana anterior. La fe que obedece y confía. Saludos y bendiciones. Y ahí estaban juntos Teresa, Jenny, María y Guido. Dios les bendiga por ser tan consecuentes semana tras semana. Vamos a orar. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de llevar adelante este ministerio de educación bíblica, Señor, enseñando tu santa palabra. Gracias por las personas que se conectan hoy, pero que también por aquellas que acompañarán este estudio bíblico en una hora posterior. Te quiero dar gracias por estas personas y pedirte que las bendigas grandemente, Señor. Te pido que este estudio pueda ser de transformación para sus vidas, Señor, pero sobre todo de bendición. En el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte también. Bien, como les dije, este estudio bíblico estoy seguro va a ser de bendición para sus vidas, así que no deje de convertirse en un multiplicador, en una multiplicadora de esa bendición. ¿Cómo? A través de compartirlo, hacerlo llegar a quien usted en su corazón tenga que puede ser bendecido por este estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con la porción de la palabra que hoy estaremos estudiando. La voy a colocar grande para que podamos verla más fácilmente. Dice así: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas.
ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a desarrollar, a estudiar. También, como ya es costumbre, les dejo 4 preguntas al inicio de cada estudio bíblico que usted va a poder responder en este WhatsApp que dejo aquí abajo para usted. La idea de responder es que usted valide su aprendizaje. La respuesta no es complicada. Voy a desarrollar la respuesta a lo largo de este estudio bíblico. Dice la primera: ¿qué significa ser un extranjero y peregrino en esta tierra según Hebreos 11:13? ¿Y cómo se refleja eso en nuestra forma de vivir hoy? ¿Por qué crees que Dios se agrada de aquellos que anhelan una patria celestial? Conforme al verso 16, ¿qué revela esto sobre su carácter, el carácter de Dios? ¿Qué nos enseña el ejemplo de Abraham al estar dispuesto a sacrificar a Isaac acerca de la fe en medio de pruebas difíciles? Eso está entre el verso 17 y 19. Y la última pregunta es: ¿en qué aspectos de tu vida actual estás llamado a confiar en Dios, aún sin ver el cumplimiento inmediato de sus promesas? Bien, esas pues las preguntas que vamos a ver, las preguntas cuya respuesta usted va a aprender en este estudio de hoy. Bien. En esta sección del capítulo 11 de Hebreos, yo diría una muy poderosa sección, se nos revela un relato conmovedor de la fe como una visión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hasta ahora hemos observado cómo hombres y mujeres de Dios vivieron por fe, pero en los versículos del 13 al 19 se destaca una dimensión aún más profunda. Y es: vivieron por la fe y murieron por la fe, sin ver el cumplimiento total de las promesas. Abraham, Sara y los patriarcas reconocieron que esta tierra no era su hogar definitivo. Esperaban algo mejor, una patria celestial, una ciudad fundada por Dios mismo. Su fe no se limitó a recibir bendiciones inmediatas, sino que descansaba en la fidelidad de un Dios eterno. Incluso cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, lo hizo creyendo que Dios podía resucitarlo, mostrando así una confianza inquebrantable. De manera pues que Hebreos 11 del 3 al 19 nos desafía a evaluar nuestras prioridades y preguntarnos: ¿estamos viviendo para lo visible y temporal o para lo eterno e invisible? Esta sección nos enseña que la fe auténtica confía en Dios incluso cuando las promesas parecen lejanas y encuentra su esperanza en la eternidad. Comencemos pues nuestro estudio de hoy con la lectura del versículo 13 del capítulo 11. Lo dejo acá para que lo leamos juntos. Y dice así: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí vemos, o aquí se nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de caminar por fe. Los héroes mencionados en este capítulo eran Abel, hasta Abraham y Sara, y los hemos venido estudiando uno por uno. Ellos vivieron sus vidas en plena fe, aún sin ver el cumplimiento completo de las promesas de Dios. Sin embargo, permanecieron firmes, reconociendo que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos a ir desarrollando este estudio y me gustaría, o he colocado una especie de esquema para irlo estudiando como venimos haciendo semana tras semana. La primera cosa de la que me gustaría conversar es que, y como dice este pasaje en la parte A del 11:13, murieron en fe sin ver la promesa cumplida. La expresión murieron en fe o murieron todos estos sin haber
recibido la promesa, que es lo que dice el versículo, nos muestra que estos héroes de la fe vivieron sus días aferrados a promesas divinas, a pesar de no verlas materializarse en su totalidad. Abraham, por ejemplo, murió sin ver a su descendencia convertirse en una nación numerosa. Sara partió sin ver el cumplimiento total de la promesa de un linaje eterno. Sin embargo, ambos murieron en fe, confiando plenamente en que lo que Dios había prometido, Dios lo cumpliría. Este es un recordatorio poderosísimo para nosotros hoy. Y es que la fe no se basa en lo visible, sino en lo invisible. Nuestra confianza no debe depender de lo que vemos, tocamos o abrazamos, sino de la fidelidad del Dios que prometió. La segunda cosa que me gustaría destacar es donde dice mirando de lejos y saludándolo. Esto está en la parte B del versículo 13. El texto dice que ellos miraban de lejos y saludaban las promesas, ¿ok? Estas imágenes hablan de personas que, o esta imagen diría yo nos habla de personas que, aunque no llegaron a experimentar el cumplimiento total de las promesas, las veían como algo cierto, verdadero y tangible. Es como un viajero que divisa desde lejos el destino final, aún sin haber llegado a tal destino. Abraham, Sara, Enoc, Noé vivieron con esa mirada puesta en el futuro, viendo más allá del presente inmediato y aferrándose a lo eterno. Ellos saludaban las promesas como si ya estuvieran allí. Esta actitud de fe es un desafío para nosotros hoy día. Y la pregunta aquí es, ¿estamos viviendo con esa perspectiva eterna? ¿Estamos caminando por fe, saludando lo que Dios ha prometido aún cuando no lo vemos? Esas son las preguntas que quedan para nosotros ante esta importante revelación que nos habla el capítulo 11, verso 13. Otra cosa que me gustaría desarrollar es, confesaron que eran extranjeros y peregrinos. La parte C de este verso 13. La última parte de este versículo clave dice, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta confesión revela una actitud de desprendimiento del mundo presente, de la vida que vivimos día tras día. Ellos vivían aquí, pero no pertenecían a este lugar. De hecho, la palabra peregrino hace alusión a alguien que está de paso, sin establecerse permanentemente. Eso es un peregrinar. La palabra extranjero indica a alguien que no tiene ciudadanía en ese lugar. Estos héroes de la fe entendieron que su verdadera patria no era la tierra que pisaban, sino una patria celestial. Para nosotros hoy esto nos desafía a evaluar nuestra perspectiva sobre la vida. ¿Estamos viviendo como si esta tierra fuera nuestro destino final o como si solo estuviéramos de paso? ¿Hemos acaso invertido más en lo temporal que en lo eterno? Son preguntas que dejo para ustedes. Como es costumbre también, vengo enseñando una aplicación personal de cada versículo que estudiamos. Y en este caso me gustaría conversarles en primer lugar acerca de fe a largo plazo. Los héroes de la fe vivieron sus vidas con una perspectiva eterna. Eso lo hemos aprendido hasta ahorita. Ellos miraban hacia adelante y se aferraban a las promesas divinas. Hoy nosotros también, escúchenme, debemos vivir con esa perspectiva celestial, recordando que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El segundo punto que me gustaría destacar es el que tiene que ver con no aferrarse a lo terrenal. Si vivimos como ciudadanos temporales en este mundo, nuestras prioridades cambiarían, invertiremos en lo eterno en lugar de aferrarnos a lo temporal. Y la pregunta aquí que surge es, ¿dónde está nuestra verdadera esperanza?
¿En lo que vemos o en lo que Dios ha prometido? El otro elemento a destacar tiene que ver con confianza en las promesas de Dios. Aunque no vemos hoy el cumplimiento completo de las promesas de Dios, podemos saludarlas desde lejos, como dice este versículo, creyendo plenamente que aquello que Dios prometió es tan real como lo que vemos y podemos tocar. ¿Ok? A manera de conclusión, a mí me gustaría destacar acá que los héroes de la fe vivieron y murieron aferrados a las promesas de Dios sin verlas cumplidas en su totalidad, pero con la convicción de que lo que Dios prometió es más real que lo que podemos ver. Hoy, disculpen, hoy estamos llamados a vivir en la misma manera, como peregrinos y extranjeros, con la mirada fija en la patria celestial. De manera que, amados hermanos y hermanas, debemos recordar que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, tal como dice Filipenses 3:20. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Así pues, pasamos ahora a el verso 14, pero antes me gustaría dejar unas preguntas a modo de reflexión. ¿Ok? Y estas serían, ¿estamos viviendo con esa perspectiva eterna de la que habla Filipenses 3:20? ¿Estamos caminando con fe, saludando las promesas desde lejos, convencidos de que lo mejor está por venir? ¿De que lo que hemos vivido hasta ahorita no se acerca siquiera a lo que está por venir? Que hoy podemos declarar, como quizá lo hizo Abraham, Sara, Enoc y Noé, al decir, no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Esas son preguntas que debemos reflexionar en cuanto miramos adelante. Ahora sí, veamos el versículo 14 juntos, que dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Este versículo, el 14, nos lleva a profundizar en la perspectiva que tenían los héroes de la fe. Vivieron sus vidas con la mirada puesta en un destino mejor, una patria celestial. Ellos entendieron que sus vidas en la tierra eran temporales y que su verdadero hogar estaba por venir. Hay varios puntos que también me gustaría destacar acá y voy uno a uno en este esquema que he preparado para ustedes. Lo primero tiene que ver con la fe puesta en mirar hacia el futuro, o la fe mira hacia el futuro, como dice la parte A del versículo 14. Y es que la fe genuina no está enfocada en el presente, sino en lo eterno. Abraham, Sara, Enoc, Noé y todos los mencionados en este capítulo 11 vivieron mirando hacia adelante, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y es que ellos buscaban una patria. La palabra patria en el griego original denota un hogar o una ciudadanía o una ciudad establecida, permanente. Ellos no se aferraron entonces a lo temporal, sino que vivieron conscientes de que había un destino mejor preparado por Dios. El segundo elemento que me gustaría destacar tiene que ver con un desapego voluntario, que está en la parte B del versículo 14. Y es que estos hombres y mujeres vivieron en tiendas de campaña. Allí vivían, como nos dijo Hebreos 11:9, como peregrinos y extranjeros, de hecho. Aun cuando Dios les había dado bendiciones materiales, ellos no se aferraron a estas bendiciones.
Abraham, por ejemplo, vivió en tiendas a pesar de ser el heredero de una tierra prometida. Él podía haber construido ciudades y establecido posesiones permanentes, pero es que su mira estaba fija en lo eterno, no en lo temporal. Este desapego no significa ingratitud, no me vayan a malentender, sino una profunda comprensión de la transitoriedad de la vida terrenal. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, porción de la palabra que acabamos de leer antes. El tercer elemento que me gustaría destacar tiene que ver con confesando que buscaban una patria. Está en la parte C de este versículo 14. Y la declaración buscaban una patria implica una confesión pública y constante. No era un anhelo silencioso, sino una declaración evidente, clara. Ellos vivieron sus vidas proclamando con sus acciones y palabras que este mundo no era su hogar definitivo. Sus vidas eran testimonios vivientes de que ellos estaban en una búsqueda permanente de algo mejor, de un destino eterno. ¿Y cuál es esa patria? Una patria celestial, un hogar eterno con Dios. Esta confesión también es un llamado para ti y para mí hoy día. Vivir por fe implica confesar constantemente que no pertenecemos a este mundo, con nuestras acciones, de hecho, sino a un mundo eterno. Así pues, también acá me gustaría conversarles acerca de una suerte de aplicación personal. El primer elemento a destacar como algo que debemos aplicar a nuestras vidas es lo que tiene que ver con evaluar nuestras prioridades. ¿Y qué es esto? Pues hoy debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿estamos más enfocados en construir nuestro hogar terrenal o en preparar nuestro hogar eterno? Me refiero a hogar terrenal quizás al lugar donde vivimos, a la ciudad donde hacemos vida, al trabajo que hacemos. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que seamos descuidados en el trabajo, descuidados en nuestra casa. No, pero nuestro foco debe estar en lo eterno, nuestro hogar celestial. Nuestra dedicación, nuestro amor debe estar para con Dios en ese hogar que Él nos preparó. Y en consecuencia, obviamente lo que está a nuestro alrededor debemos hacerlo conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y es que la fe en este caso, y es lo que debemos destacar, nos llama a aferrarnos más a lo eterno que a lo temporal. Y esta es la clave. ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué te aferras? ¿En qué pones tu verdadero amor? El segundo elemento tiene que ver con vivir con perspectiva. Así como Abraham vivió en tiendas, nosotros también debemos vivir conscientes de que nuestra residencia aquí en esta tierra es pasajera. No se trata de despreciar, de nuevo, y lo voy a aclarar, no se trata de despreciar lo que tenemos, no lo interprete de esa manera, sino de no permitir que lo que tenemos, nuestro hogar terrenal, lo que nos rodea, nos distraiga del verdadero destino. El tercer elemento que me gustaría destacar es ser testigos de la fe, que desprende este versículo 14. Y la pregunta aquí es, ¿estamos confesando con nuestras acciones y actitudes que estamos buscando una patria celestial? Y ahí va, nuestras actitudes, cómo nos comportamos. Y es que cada decisión, cada acción, cada palabra debe reflejar nuestro anhelo eterno. Sí, Señor. Así pues, los héroes de la fe vivieron con sus ojos puestos en una patria que aún no veían, pero en la que creían firmemente. Su fe los hizo caminar sin detenerse, sin establecerse definitivamente en esta tierra, porque sabían que Dios les había preparado algo mucho mejor. Amados hermanos y amigos, hoy Dios nos invita a vivir de esa misma manera, a no aferrarnos demasiado a lo temporal, a no construir muros donde Dios no ha dicho que levantemos, a no construir muros donde Dios nos ha dicho que levantemos tiendas.
Porque este mundo no es nuestro hogar definitivo, sino que somos extranjeros caminando de un lado hacia otro, pero con una dirección clara, nuestro destino eterno, hacia una patria celestial donde Dios será nuestro refugio permanente. Y la pregunta aquí sería, ¿está usted viviendo como ciudadano de esta patria eterna? ¿Está su mirada puesta en lo eterno o en lo temporal, perecedero? Hoy es un buen momento para ajustar nuestra perspectiva, para ajustar nuestro enfoque, para ajustar nuestra mira y declarar, confesar de todo corazón como los héroes de la fe, que estamos buscando una patria mejor. Ese debe ser nuestro estandarte. Bien, vamos a leer juntos los versos 15 y 16, que dicen lo siguiente. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, se refieren a la patria a la que vienen hablando, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudadanía. Este par de versos, este pasaje nos presenta una poderosa lección sobre la verdadera naturaleza de la fe. Y es que la fe auténtica no mira hacia atrás, sino hacia adelante en todo tiempo. No se aferra a lo temporal, sino que anhela lo eterno, anhela a Dios. Veamos más acerca de cómo se desarrolla esta enseñanza. También preparé unos slides, un esquema para ir conversando de este tema. La primera cosa que me gustaría destacar acá es la tentación de volver atrás con respecto al versículo 15. De hecho, este versículo nos plantea una realidad innegable. Aquellos que han salido de un lugar siempre consideran, siempre piensan, siempre acarician en su corazón siempre acarician en su corazón la opción de regresar. Y el tema es que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, como dice este versículo, ¿qué aprendemos de esto? Y es que los patriarcas mencionados en este capítulo, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, podían haber vuelto a su antigua tierra. Abraham podía haber regresado a Ur de los Caldeos, donde tenía posesiones y comodidades. De hecho, era un señor acomodado que tenía un buen nivel de vida en Ur de los Caldeos. Y lo cierto del caso es que sí, lo podían haber considerado, pero la verdad es que no lo hicieron. ¿Y por qué? Pues porque la fe les permitió ver más allá de lo inmediato. Ellos no vieron o no vivieron con nostalgia por el pasado, sino con la esperanza clara en lo que le había prometido Dios a ellos. Esta es una advertencia para nosotros hoy día, y es que el anhelo de regresar al pasado puede convertirse en un obstáculo para avanzar hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Lo voy a repetir. El anhelo de regresar al pasado puede convertirse en un obstáculo para avanzar hacia el futuro que Dios nos ha prometido. De manera pues que mi pregunta es para ti. ¿Estás tentado a mirar hacia atrás, a aferrarte a lo conocido, a lo cómodo? Y es que la fe debe impulsarnos a seguir avanzando, nunca a retroceder. Segundo elemento que me gustaría destacar acá tiene que ver con anhelo o anhelando una patria mejor. Ya en el principio del versículo 16. Y es que este versículo 16 nos revela el verdadero deseo de los patriarcas. Y es que ellos anhelaban una patria mejor. Esto es, una patria celestial. La palabra anhelaban en el griego original transmite la idea de un deseo profundo y constante. No se trataba de un simple anhelo pasajero.
era de hecho una expectativa continua y ardiente. ¿Qué patriarca o qué patria, perdón, ellos buscaban? Pues no era un lugar terrenal, sino un lugar celestial. La tierra prometida que Dios les había prometido, valga decirlo, era un símbolo de una realidad mayor, una ciudad celestial preparada por Dios mismo. Esto nos enseña que la fe verdadera nos desconecta de lo temporal y nos conecta con lo eterno. En lugar de buscar nuestra satisfacción en lo terrenal, fijamos nuestra mirada en lo celestial, en aquello que Dios ha prometido a sus hijos. El tercer elemento que me gustaría destacar para ustedes de este par de versículos, 15 y 16, tiene que ver con que no se avergüenza de ellos, ¿ok? La conclusión de este pasaje es profundamente conmovedora, y es que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. A lo largo de la Biblia, Dios es llamado el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos vivieron como peregrinos, como extranjeros en esta tierra, pero Dios se identificó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban lo celestial más que lo terrenal. Ellos vivieron con la expectativa de la promesa de Dios o que Dios les había hecho. Y eso, que ellos vivieran con la expectativa de esa promesa, complació a Dios. Y entonces Dios le preparó una ciudad. Esta es una referencia clara a la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna descrita en Apocalipsis 21. Esta promesa es también para nosotros hoy en día. Si vivimos por fe, si caminamos en obediencia, Dios no se avergonzará de llamarse nuestro Dios y nos preparará una morada eterna en su santa presencia. También acá me gustaría hablar de una aplicación personal, y es que el primer elemento que podemos destacar para aplicar para nosotros tiene que ver con que evaluemos nuestras prioridades. Evaluar nuestras prioridades. Y para eso debemos preguntarnos. La mejor forma de evaluar es hacer preguntas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo como peregrinos, conscientes de que nuestro verdadero hogar está en el cielo? ¿O estamos más enfocados en construir un reino terrenal que en anhelar la ciudadanía celestial que Dios nos ha prometido? La respuesta nos va a ayudar a avanzar. Segundo punto es el que tiene que ver con rechazar la tentación de retroceder. Para atrás ni agarrar impulso, dice el dicho popular. Y es que las preguntas para evaluar acá es: ¿cuáles son las áreas de nuestras vidas en las que estamos tentados a regresar, a mirar atrás y a echar para detrás lo que hemos avanzado? Tal vez sea un viejo hábito, un estilo de vida que nos proporcionaba comodidad, pero que nos alejaba de Dios. Y es que escúchenme bien, la fe nos llama poderosamente a seguir adelante y a no mirar atrás. Tercer elemento tiene que ver con vivir de una manera que honre a Dios. Esto es fundamental. Si Dios no se avergonzó de de llamarse el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, puede decir lo mismo de ti y de mí. No me avergüenzo de ser el Dios de Malvin. La pregunta aquí es: ¿estamos viviendo de tal manera que Dios se complace en identificarse como nuestro Dios, en ser el Dios de Juan, de María, de Pedro, de Julián? Pensemos eso y reflexionemos. ¿Dios no se avergonzaría de llamarse tu Dios? Dicho esto, me gustaría comentarles que aquí hemos podido ver a hombres y a mujeres que podrían haber regresado tranquilamente a su antigua vida,
a su zona de confort, pero eligieron caminar por fe. Ellos renunciaron a lo temporal para abrazar lo eterno. Y por esa razón, Dios no se avergonzó de llamarse su Dios. De verdad, cómo me gustaría que Dios no se avergüence de llamarse mi Dios. Así debo comportarme cada día para mantener a mi Padre, Dios, contento, orgulloso de quien yo soy. De manera pues que, amados amigos y hermanos, hoy el mismo Dios que preparó una ciudad celestial para Abraham, Isaac y Jacob ha prometido prepararnos una morada eterna a cada uno de nosotros. No permitamos que el pasado nos atrape ni que lo temporal nos distraiga. Caminemos por fe, anhelando una patria mejor, la celestial, donde Dios mismo será nuestro refugio y hogar eterno. Avancemos entonces ahora al versículo 17, que dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su hijo único. Aquí la epístola da un giro realmente dramático. Y es que este versículo nos transporta a uno de los momentos, en mi opinión, más impactantes y conmovedores de la vida de Abraham. El día en que Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Este no fue un acto común de ninguna manera, ni una simple prueba, no. Fue la prueba suprema a la fe de Abraham. Veamos más de cerca lo que este evento significa y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Primer elemento que podemos destacar para desarrollar tiene que ver con la fe puesta a prueba. El versículo comienza diciendo: por la fe Abraham, cuando fue probado, es literal, fue probado, dice el versículo. La palabra probado en griego original se refiere a un examen, a una prueba rigurosa, y es que Dios no estaba tentando a Abraham para hacerlo caer, sino que estaba probando la autenticidad de su fe. Es importante destacar que la prueba llegó después de muchos años de caminar con Dios. No era que lo acababa de llamar: Abraham, ven, deja tu tierra, deja tu familia y vente conmigo, y ¡pum!, inmediatamente lo probó. No, había caminado con Dios por años. De hecho, Abraham ya había demostrado su fe al salir de Ur de los Caldeos, dejado su tierra, dejado su hogar. También cuando esperó el nacimiento de Isaac y al confiar en las promesas divinas. Pero esta prueba, esta de Isaac, iba mucho más allá. Esta lección es vital para nosotros hoy. ¿De qué manera? Pues es que debemos entender que la fe auténtica será probada. Y lo voy a repetir: la fe auténtica será probada. Usted es un hombre, una mujer de fe, esa fe va a ser probada por Dios. No podemos evitarlos. Y a menudo Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y para revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Segundo elemento que me gustaría destacar como aprendizaje de este versículo 17 tiene que ver con el sacrificio inimaginable. El versículo continúa diciendo: ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Este acto parece un tanto paradójico. ¿Cómo podía Dios pedirle a Abraham que ofreciera a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo milagroso, que había nacido cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90? Es paradójico, no tiene otra forma de describirse esto. Pero aquí radica la esencia de la fe de Abraham. Él estaba dispuesto a entregar lo más preciado que tenía porque confiaba en Dios
por encima de cualquier cosa, por encima de todas las cosas. La palabra ofreció en el griego implica una disposición plena, disposición absoluta. Aunque el sacrificio no se completó, en el corazón de Abraham ya estaba hecho, ya se había consumado. Y es que Abraham ya había decidido obedecer sin reservas ni condiciones. Él dijo, pa'lante es para allá, Dios me está diciendo que haga y yo voy a hacer. Para nosotros hoy esta lección es por lo menos desafiante, ¿ok? Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos dispuestos a entregar por fe? ¿Hay algo que atesoramos tanto que no estaríamos dispuestos a poner en las manos de Dios? Abraham nos demuestra, y esto es posesiones materiales. Dios a veces nos dice, quiero probar tu fe. Y nos da pesar entregar, quizás pensando que nos ha costado mucho trabajo, ha sido un sacrificio, ha sido lo que más hemos querido. A Abraham le pidieron el hijo prometido, el hijo de la promesa, y él lo entregó. Abraham nos muestra que la fe verdadera o la verdadera fe está dispuesta a rendirlo todo a Dios. Así que, ¿qué entregó usted a Dios? Crea que Dios se lo va a retornar. ¿Y cómo? Vamos a seguir adelante. Por eso me gustaría destacar este tercer elemento, es profundizando en la prueba de fe. El primer elemento tiene que ver con la promesa y el sacrificio. Abraham había recibido la promesa de que a través de Isaac se levantaría una gran descendencia. Sin embargo, ahora viene Dios y le pide que sacrifique al mismo hijo a través del cual se cumpliría la promesa. Me imagino la confusión de Abraham. O quizá no, pues que quizás él estaba totalmente claro en cómo Dios procedía. Y es que esto nos enseña, escúcheme bien, que la fe no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. Humanamente hablando, a veces creemos que la fe es locura. A veces Dios nos pedirá que confiemos en Él, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Usted dice, pero si Dios me prometió esa tierra prometida, si Dios me prometió abundancia, si Dios me prometió estabilidad, si Dios me prometió una tierra en la que fluiría leche y miel, las circunstancias de repente en medio de la prueba parecen contradecir las promesas de Dios. Eso nos lleva a este segundo punto, y es la confianza en la resurrección. ¿Qué tiene que ver la resurrección con esto? Pues más adelante, en el siguiente versículo, Hebreos 11:19, se nos dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. En otras palabras, Abraham estaba dispuesto a obedecer, confiando plenamente en el poder de Dios para resucitar a su hijo, a quien Dios le había dicho, esta es tu promesa, pero ahora te digo, entrégamelo. Abraham dijo, pues se lo entrego. A ver, Dios tiene control. Dios nunca ha dejado de tener el control. Abraham estaba dispuesto a obedecer, confiando plenamente en el poder de Dios para restaurar a su hijo. De manera que confíe en Dios para restaurar lo que usted quizás ha perdido, lo que usted quizá ha entregado en la mano de Dios en medio de su prueba. Dios es suficiente. El mismo que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, es suficiente para restaurar lo que Dios le ha pedido en este proceso de prueba. Y eso es lo que aprendemos acá de Abraham. De hecho, es un ejemplo extraordinario de fe. Una fe que no solo ve lo inmediato, sino que confía en el poder de Dios para traer vida donde aparentemente hay muerte. Confía en Dios para restituir lo que quizá usted ha perdido y su humanidad le dice que ya no recuperará. Cree en Dios, confía en Dios, hay fe en usted, créale a Dios. También me gustaría destacar acá, a manera de aplicación personal, lo siguiente, y le dejo esta pregunta: ¿qué está usted dispuesto a entregar? ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Hay algo de nuestra vida que estemos reteniendo y que Dios nos está pidiendo entregar?
Puede ser un sueño, puede ser un proyecto, una relación. Incluso lo que creemos es nuestro futuro, una posesión personal, algo material. Escúcheme bien, la fe genuina está dispuesta a entregarlo todo a Dios, confiando que Él hará lo mejor. Segundo elemento que me gustaría destacar está en esta pregunta: ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Cuando nos enfrentamos a pruebas que parecen imposibles de soportar, ¿reaccionamos con fe o reaccionamos con duda? Abraham no entendió por qué Dios le pedía a Isaac, pero obedeció de todos modos. Esa es la esencia de la fe. Escúcheme bien. Obedecer aun cuando no comprendemos el porqué. El tercer elemento a destacar tiene que ver con la fe que trasciende la lógica. La verdadera fe no se basa en la lógica humana, sino en la fidelidad de Dios. Lo voy a repetir. La verdadera fe no se basa en la lógica humana, sino en la fidelidad de Dios. Abraham sabía que Dios había prometido una descendencia a través de Isaac y que si Dios le pedía que lo sacrificara, entonces Dios tenía un plan que él aún no comprendía. A veces en medio de la prueba vemos como algunas cosas que tenemos no se dan y nuestra lógica dice ¿por qué? Y a veces lloramos amargamente. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un plan, como en el caso de Abraham con Isaac. Abraham estaba convencido, tenía fe en que Dios tenía un plan y Dios no le defraudó. Así pues, el sacrificio de Isaac es un poderoso retrato del sacrificio de Cristo. No sé si usted lo había hecho consciente. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo único, Dios Padre entregó a su hijo por ti y por mí. Y mientras que Isaac fue salvado por la intervención divina, Jesús fue hasta la cruz y completó el sacrificio, pero resucitó de entre los muertos para darte a ti y a mí vida eterna y perdonar nuestros pecados. Así que querido amigo, querido hermano, ¿estás dispuesto a confiar en Dios con lo más preciado que posees? ¿Estás dispuesto a rendirlo todo en el altar de la fe, creyendo que Dios tiene el poder de resucitar lo que parecía perdido, creyendo plenamente que Dios todavía puede cumplir sus planes en tu vida, que Dios puede restituirte y multiplicar por 1000 lo que quizás has perdido en medio de la prueba? Hoy Dios nos llama a entregar nuestras vidas en sus manos, a confiar plenamente en Él, sabiendo que aquel que entregó a su Hijo no nos negará nada que necesitemos para cumplir su propósito. Y esa es la clave, cumplir el propósito de Dios. De hecho, me gustaría adelantar en nuestro próximo estudio, la semana próxima vamos a explorar más acerca de la vida de Abraham, el hombre que fue llamado amigo de Dios y que vivió cada día con la mirada puesta en la promesa eterna. Así que, como adelanto, no se puede perder el estudio de la semana próxima. Bien, vamos a leer ahora juntos el versículo 18, penúltimo que estudiamos hoy. Estamos de tiempo, vamos bien. Bien, el 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a aprender un poquito más de esto. Este versículo, el 18, destaca una verdad fundamental sobre la promesa de Dios a Abraham. Aunque Abraham tuvo otros hijos, Dios se refirió a Isaac como su hijo único. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este hijo en el contexto del plan divino? Veamos más acerca de este significado, el significado de este versículo y cómo se conecta con la fe de Abraham. De nuevo, tengo aquí un breve esquema para usted. Lo primero que me gustaría destacar tiene que ver con el hijo único. El término hijo único puede resultar confuso, ya que, y si entendemos y leemos en la Biblia acerca de la vida de Abraham, él tuvo otros hijos, incluyendo Ismael, nacido de Agar, y a los hijos que tuvo con Cetura, después de la muerte de Sara. Vamos a leer Génesis 25, 1 y 2, que tiene
digamos, un elemento que es poco conocido. Yo no sé por qué, pero hay gente que no lee este versículo. Y es que dice Génesis 25, 1, 2. Abraham, después de la muerte de Sara, tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medan, Median, Isbac y Suba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos después de Sara con Setura. ¿Ok? Sin embargo, y es lo que quiero destacar acá, el énfasis aquí está en el hecho de que Isaac fue el hijo único en términos del pacto y la promesa de Dios. Así pues, sigo con mi esquema explicando un poco esta parte. La palabra griega utilizada aquí es monogenes, hijo único, monogenes, o monogenes, que significa único de su clase, único en su categoría. ¿Cómo se diría en inglés? One of a kind, ¿ok? Único en su categoría, único en su clase. Aunque no fue el único hijo biológico de Abraham, escúcheme bien, Isaac fue el único hijo del pacto, el hijo de la promesa, el único sobre el cual hubo una promesa de Dios. Ismael fue el hijo nacido según la carne. Présteme mucha atención en esto. Y es que el resultado de los esfuerzos humanos para cumplir la promesa de Dios a veces nos desvía de cuál es la verdadera promesa de Dios. Voy a repetirlo. Ismael fue el hijo nacido según la carne y fue el resultado de los esfuerzos humanos para cumplir la promesa. A usted a veces Dios le promete cosas. Y hay gente que sí deja su casa y toma travesías complejas, toma decisiones que lo llevan de repente a otro lugar y forza circunstancias. A veces se miente, a veces se crean contextos que nada tienen que ver con la promesa de Dios. Y es que el ser humano a veces se esfuerza, pero al extremo, para hacer que la bendición de Dios, que la promesa de Dios se cumpla. Eso fue Ismael. En cambio, Isaac fue el hijo nacido según la promesa de Dios. Él fue el milagro que solo Dios puede realizar. Y esto es un llamado clave para nuestras vidas. En algunas ocasiones Dios nos promete, pero Dios tarda. Entonces venimos y decimos, ok, es que Dios está tardando mucho, ¿no? Yo voy a tomar esta decisión, talala, y en poco tiempo, pum, llego allá. Y ya, al llegar allá ya cumplí la promesa de Dios. ¿Fue ese el milagro de Dios como Dios lo prometió? ¿O fue su esfuerzo personal para creer que de esa manera cumplía la promesa de Dios? Esto es importante que usted lo tenga presente. El segundo elemento tiene que ver con la promesa centrada en Isaac. El versículo continúa diciendo: en Isaac te será llamada descendencia. La parte B del versículo 18, y es que esta promesa fue declarada originalmente en Génesis 21:12, donde Dios le dijo a Abraham lo siguiente. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Me gustaría destacar aquí el no te preocupes. Es que Dios tiene el control. Nosotros creemos preocuparnos y hasta ocuparnos. Dios tiene el control y esa es la clave. Dios fue muy claro en que el linaje del pacto vendría a través de Isaac, no a través de Ismael ni a través de los otros hijos que Abraham tuvo después de Sara. A través de Isaac, Dios estableció la línea de la promesa que culminaría en Jesucristo, el Salvador del mundo, tu Salvador, mi Salvador. Este es un recordatorio poderosísimo de que, escúcheme bien, Dios no se mueve según la lógica humana ni las decisiones humanas.
sino según su palabra soberana y eterna, según su plan soberano y eterno. Lo voy a repetir. Dios no se mueve según la lógica humana ni decisiones humanas. Nada de lo que usted haga va a hacer que Dios se mueva en consecuencia. Dios tiene un plan y Él es soberano y eterno, y según ese plan soberano y eterno, como la característica de Dios, Él se mueve y así lo va a hacer. Aquí también me gustaría profundizar un poco acerca de la fe de Abraham, porque es ejemplo para ti y para mí. Y el primer elemento a destacar tiene que ver con la fe que descansa en la promesa. A Abraham se le pidió algo que parecía contradecir la promesa misma de Dios. Dios le dijo que sacrificara a Isaac, el hijo de quien se cumpliría o en quien se cumpliría la promesa. Sin embargo, la fe de Abraham era tan firme que creyó que Dios podía levantar a Isaac de los muertos si llegara a ser necesario cumplir con lo que Dios le había pedido. De manera que en su corazón ya él lo hizo. Eso lo vamos a ver en el 19. Verso 19 que vamos a estudiar a continuación. Esta fe que descansa en la promesa de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecirla, es la esencia, escúcheme bien, de la fe verdadera. La fe que descansa en la promesa de Dios, aun cuando las circunstancias que a usted le rodean en este momento parecen ser contradictorias con aquella promesa de Dios. Esa fe que usted puede tener en ese momento es la esencia verdadera de la fe. El otro elemento tiene que ver con Isaac, que es un tipo de Cristo. En este evento que estamos describiendo en el verso 18, vemos un paralelo evidente entre Isaac y Jesucristo. Así como Isaac fue el hijo único ofrecido en sacrificio, Jesús es el hijo unigénito del Padre enviado al mundo para hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Abraham recibió a Isaac de vuelta, figurativamente resucitado. Y Dios resucitó a su hijo en realidad, sellando la promesa eterna de salvación para ti y para mí. Finalmente, a manera de aplicación, la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Estamos confiando en nuestras propias soluciones humanas, como Abraham lo hizo inicialmente con Ismael, o en las promesas de Dios, como lo hizo con Isaac? Hoy debemos preguntarnos, ¿hay algo que Dios nos ha prometido y que parece estar en riesgo o en contradicción con las circunstancias que vivimos? Recordemos que Dios es fiel, no lo olvide, para cumplir lo que Dios ha prometido. El otro elemento tiene que ver con el valor del hijo prometido. Isaac fue llamado el hijo único, no por ser el único hijo biológico, no, sino por ser el hijo del pacto, el portador de la promesa. Hoy nosotros también somos hijos de la promesa a través de Jesucristo. ¿Estamos viviendo entonces como herederos de esa promesa o como si aún estuviéramos bajo los esfuerzos humanos? El último elemento a destacar acá tiene que ver con la fe que confía en lo imposible. Abraham ofreció una prueba que desafió toda lógica: sacrificar a su hijo único, el hijo de la promesa. Es de locos, ¿verdad? Pero en lugar de aferrarse a lo visible, él se aferró a la promesa invisible de Dios. Hoy Dios nos llama a tener esa misma fe, confiar en sus promesas aun cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia de Abraham e Isaac no solo es un evento impactante en el Antiguo Testamento, sino un reflejo profético del sacrificio de Jesucristo. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, Dios entregó a su único hijo unigénito por ti y por mí. De manera que, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, estamos dispuestos a confiar en Dios cuando lo que Él pide parece desafiar toda lógica. Estamos dispuestos a entregar lo más preciado, creyendo que Dios es capaz de restaurarlo, multiplicarlo y hacerlo eterno.
Hoy Dios nos invita a destacar en su promesa, a descansar, en su promesa, a confiar en su fidelidad, a entregar todo lo que somos y tenemos en sus poderosas manos. De hecho, en el estudio de la semana próxima vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Vamos a ver a fondo el acto supremo de la fe de Abraham al ofrecer a Isaac y cómo esto apuntaba proféticamente a Cristo y que es el verdadero Cordero de Dios. Así que, de nuevo, invitación, propaganda para el estudio de la semana próxima. Bien, finalmente vamos a estudiar el 19. Ya estamos sobre la hora de este estudio. Saben que me gusta hacerlo siempre de menos de una hora, pero creo que me he apasionado y extendido algunos puntos. Ojalá y usted también esté allí con mucha emoción, atento a lo que hemos venido estudiando. Vamos a leer rápidamente el verso 19 y terminamos así nuestro estudio. Dice así: porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este versículo, el 19, marca como el clímax de la fe de Abraham. Aquí no solo vemos su obediencia, sino también su convicción de que Dios es capaz de hacer lo imposible, resucitar a los muertos. Este acto de fe es un testimonio impactante que revela cómo Abraham se aferró a las promesas de Dios, incluso cuando parecía que esa promesa estaba en riesgo. Vamos rápidamente a recorrer el esquema que he creado para ustedes, digamos el paso a paso. El primer elemento tiene que ver con la prueba suprema. Dios no pidió a Abraham que sacrificara a Isaac al comienzo de su vida de fe, sino después de haberlo probado y preparado a lo largo de muchos años. En algunas ocasiones pensamos que por haber tenido 10 años de caminar con Dios, 20 años de caminar con Dios, 30 años, 40, 50 años de caminar con Dios, Dios no va a probar nuestra fe. Créanme, Dios le puede sorprender. En Génesis 22, 1, 2, de hecho, Dios le dice a Abraham al principio, en medio de este drama, vamos a decirlo así, lo siguiente. Veámoslo juntos. Dice: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto. Me imagino el corazón de Abraham cuando Dios le pidió esto. Wow. Aquí la palabra único, y voy a seguir un poco con el esquema que les he preparado. La palabra único es clave, es fundamental. Aunque Abraham tuvo otros hijos, Isaac era el único hijo del pacto, el heredero de la promesa divina. Abraham había esperado 25 años para ver el nacimiento de Isaac. Ahora Dios le pedía entregar lo más valioso que poseía. Segundo elemento a destacar acá tiene que ver con la fe de resurrección. El texto nos dice que Abraham actuó pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esto, escúcheme bien, es sorprendente porque hasta ese momento nunca había ocurrido una resurrección. No había ningún precedente bíblico para que Abraham pudiera pensar en la posibilidad de que Dios resucite a alguien. Sin embargo, su fe era tan firme que creyó que Dios cumpliría su promesa de hacer de Isaac una gran nación, incluso si esto significaba resucitarlo de entre los muertos. Esta fe de Abraham apunta proféticamente a Cristo. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, Dios realmente entregó a su hijo unigénito para morir por ti y por mí, y luego lo resucitó al tercer día para darnos vida eterna. A manera de aplicación personal aquí, podemos hablar de la fe que sostiene la promesa. Abraham no se enfocó en la situación aparente, sino en el carácter fiel de Dios. Él sabía que Dios no podía fallar en su promesa, aun cuando el mandamiento, la petición, la orden parecía ir en contra de esta promesa. ¿Cómo estamos entonces respondiendo hoy cuando Dios nos pide entregar quizás algo que apreciamos mucho?
Estamos dispuestos a confiar en Dios. Es capaz Dios de restaurar y multiplicar aquello que entregamos en sus manos. Le dejo esa pregunta allí a usted. El otro elemento tiene que ver con la fe que confía en la resurrección. Abraham creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac de entre los muertos, aun cuando no había visto nunca la resurrección o una resurrección. Hoy nosotros tenemos un testimonio aún más fuerte, y es que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Si Dios es capaz de resucitar a Jesús, no puede restaurar aquello que le hemos entregado. Piénselo detenidamente. El otro elemento es la fe que entrega todo. Abraham no se aferró a Isaac, el hijo de la promesa. En lugar de ello, confió plenamente en el Dios que había dado esa promesa. Hoy Dios nos llama a entregar a nuestros Isaacs aquellas cosas que hemos esperado, anhelado y quizá amado profundamente. Estamos dispuestos a confiar en Dios aun cuando nos pida que entreguemos lo que más apreciamos. Lo dejo ahí para usted. Y es que Abraham llegó a un punto en su vida en el que nada le pertenecía a él, ni siquiera su propio hijo. Todo lo que Abraham tenía lo puso en manos de Dios. En ese momento su fe fue llevada a un nivel superior, una fe de resurrección. La fe de Abraham es un modelo para ti y para mí hoy día. ¿Qué estamos dispuestos a entregarle a Dios? ¿Qué Isaac nos está pidiendo hoy que pongamos en el altar, confiando en que Él es capaz de restaurarlo y multiplicarlo? Queridos amigos, queridos hermanos, queridos amigos, hoy hemos visto cómo la fe de Abraham fue probada hasta un extremo, hasta el punto de estar dispuesto a entregar a su propio hijo. Sin embargo, su fe no flaqueó porque estaba anclada en la promesa de Dios. Hoy, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios que mantuvo su promesa a Abraham, ha cumplido su promesa en Cristo Jesús. Él entregó a su Hijo único en sacrificio por nuestros pecados y lo resucitó al tercer día, demostrando que nada es imposible para Dios. ¿Estás dispuesto a confiar en este Dios que resucita muertos y restaura lo que se ha perdido? ¿Estás dispuesto a entregar tu Isaac, lo que más amas, a sus manos poderosas? Hoy Dios te invita a poner tu fe en Cristo, el Hijo de la promesa, el Salvador resucitado. De manera que rinde tu vida a Él y experimenta la paz y la seguridad de saber que aquel que es fiel para cumplir su promesa, también es fiel para restaurar, renovar y resucitar aquello que se ha entregado en el altar. ¿Se ha sentido el llamado de Dios en esta hora a rendir tu vida a Él? A rendir tu vida a ese Dios que no solo resucita muertos, sino que es capaz de cumplir en contra de todo pronóstico esa promesa que le hace a tu corazón. Hay una forma de hacerlo y es rendir tu vida a Dios, rendir tu vida al sacrificio de Cristo en la cruz y aceptarlo como tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo de corazón, como hablando sinceramente con Dios, este modelo de oración que voy a hacer para ti. Si lo repites de corazón, como hablando con Dios, créeme, serás una nueva persona, serás restaurado, serás restaurada. Así que cierra tus ojos allí donde estás y habla con Dios de esta manera. Señor Dios, hoy reconozco que como Abraham y los patriarcas, yo también soy un peregrino, una peregrina en esta tierra. Anhelo una patria mejor, una ciudad eterna preparada por ti. Reconozco que sin fe es imposible agradarte y hoy quiero depositar mi fe no en las cosas de este mundo, sino en Jesucristo, tu Hijo. Creo que Él murió por mis pecados, que resucitó para darme vida eterna. Hoy me aparto de mi vida vieja y te pido que perdones mis pecados.
Te acepto como mi Señor y Salvador. Hazme ciudadano de esa patria celestial. Enséñame a vivir cada día con los ojos puestos en la eternidad, confiando en tus promesas, aunque todavía no las vea cumplidas. Gracias por amarme, por recibirme y por darme esperanza en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta sencilla oración, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tus pecados han sido perdonados y de hoy en adelante Dios te recibe en sus manos como tu Padre. Si no te congregas, busca una iglesia donde la palabra de Dios se enseñe. Y créeme que los mejores días están por venir. Bien, hemos llegado al final. Vamos a hacer aquí un alto. Ya tengo 10 minutos más de lo máximo que normalmente demoro, pero sentía de corazón que debíamos estudiar todo esto junto. Si Dios lo permite, en nuestro próximo encuentro continuaremos en nuestro recorrido por el apasionante capítulo 11 de esta epístola a los Hebreos. Le animo a que lea con anticipación el resto del capítulo, así que usted pueda familiarizarse aún más con esta inspiradora lista de hombres y mujeres que frente a desafíos extremos se mantuvieron firmes con una fe inquebrantable en Dios. No se pierda lo que viene. Como sabe, también me gusta terminar con una oración. Cierro mis ojos para orar. Si usted quiere, cierre los suyos para hablar con Dios. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por este encuentro que hoy hemos tenido. Siento que tú nos has dirigido en lo que hoy hemos enseñado y que tu Espíritu maravilloso nos ha guiado. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte. Señor Padre amado, en el nombre de Jesús te quiero pedir por las personas que hoy se reunieron con nosotros. Te pido por aquellas que oraron para hacer de Jesucristo su Salvador y hacerte a ti su Padre. Gracias, Señor, por esas personas. Te pido que las guíes, les hagas crecer, Señor, y de ahora en adelante transforme sus vidas con bendiciones que solo de tu mano pueden venir. Te pido por mi familia y por mí que servimos en este ministerio para que tu mano poderosa siga proveyéndonos, cuidándonos, Señor, y guiándonos en este transitar, Señor. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad de servirte. Te pido por Dios admirable, por sus pastores, sus maestros, sus ministros, Señor, sus líderes, Señor, y por cada uno de sus miembros, no solo allá en Maracaibo, sino extendidos por todo el mundo. Te pido por todos aquellos que en ti han creído y que hoy se acercaron a nuestro estudio bíblico, o que ya tienen varias semanas estudiando con nosotros tu santa palabra. Bendíceles, cuídales, protégeles y provéeles en todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Será hasta la semana próxima. Que Dios le bendiga. Les habló Malvin Delgado, Iglesia de Dios Admirable. Y recuerde, 5 de la tarde, hora de Venezuela. Cada jueves estamos juntos en este estudio bíblico. Hasta luego.